Hoy vamos a hacer un paisaje abstracto con un poco de textura, muy sencillo. La textura es con arena, la vamos pegando con una mezcla de pintura blanca, cola y agua. 2 partes de pintura, una de cola y una de agua, o simplemente con pintura acrílica blanca de pintar las paredes, no hay más misterio. Haré próximamente un tutorial hablando de las composiciones básicas, para aprender a distribuir las formas en el lienzo y que resulte agradable a la vista, porque igualmente que en figurativo o realista, las formas deben de estar equilibradas también en el abstracto. No porque sea abstracto vamos a hacer una obra que no tenga forma ninguna, que no tenga sentido. Debe de estar distribuido el peso, colocar los puntos de interés, valorar los espacios negativos, en fin, es un todo para que todo el conjunto entre color y composición quede algo agradable. Creo que ya tengo bien distribuida la arena y voy a parar. Se ha secado ya y comenzamos a dar color con un gris que he hecho con blanco, al que le he agregado un poco de negro. Le pongo blanco directamente incluso y voy fundiendo los colores, haciendo tonos claros y oscuros para que quede profundidad, quede brillo. Estoy haciendo como si fuera una montaña, una parte de cielo encima y debajo como un reflejo sobre el agua. Como veis, la manera de hacerlo es pulverizando con agua, dando con la brocha, frotando, sacando reflejos, incluso con la mano, fundiendo colores, manchando y siempre teniendo en cuenta de que esto es algo abstracto, que no tiene por qué ser nada realista. Tenemos que desviarnos del realismo y hacer cosas espontáneas que queden vistosas. Y así echando agua y se funden los colores con facilidad. No llega a ser un acrílico fluido, pero tiene parte de fluidez por el agua, por lo que aporta las manchas. Le pongo un poco de marfil, que al ser complementario da luz, da contraste, y doy la especie de reflejo en el agua. Y así sigo continuamente haciendo lo mismo.
Aquí utilizo la limpiacristales, esta escobilla limpiacristales que tiene una base de goma y arrastra la pintura al mismo tiempo que la aplica. Aquí la estoy aplicando en los reflejos y quedan unos efectos muy bonitos. Me gusta mucho cómo queda. Aquí le aplico el spray dorado para enriquecer el conjunto y darle un aspecto como más decorativo, más actual, siempre tapando con trocitos de papel las partes que quiera proteger para que no se disperse. Unas veces lo hago con pan de oro, otras veces con spray, con pintura, con polvos de mica. El dorado lo aplico de diferentes formas. Ya pondré un pequeño tutorial de cómo aplicarlo en pan de oro, que también lo he aplicado en algunas obras. Pero esto aquí me resulta siempre mucho más rápido el spray dorado y queda bastante bien. Hace una especie ahí de resplandor que a mí me gusta cómo queda. Es cuestión de usar una cosa a otra y con lo que más te guste, más cómodo te sientas al hacerlo y ya está. En unas obras utilizo un sistema, en otras obras utilizo otro. Y otras, por supuesto, no llevan dorado. No todo tiene por qué llevar dorado. También es importante saber cuándo parar. ¿A qué me voy a plantar? Bueno, no sé. Siempre digo que acabo, pero no acabo. Lo dejo en un sitio que lo vea y lo estoy mirando, y igual mañana paso y digo, ay, le falta aquí un poquito de oscuridad, o aquí me gustaría con más luz. Y en fin, que un cuadro lo terminamos cuando ya decidimos, venga, ya sí, voy a terminarlo, pero cuesta parar y hay que saber cuándo parar. Bueno, pues si te ha gustado, suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo, tocando la campanita, y déjame un comentario. Te agradezco mucho que me hayas visto. Nos vemos en el próximo vídeo.